Saludamos de inmediato a nuestro invitado para poder hacer el análisis en torno a lo que ha pasado en esta crisis diplomática a propósito de lo que ha sucedido con Colombia y Estados Unidos a partir de las decisiones de Donald Trump y que de alguna forma también están afectando a los habitantes de Colombia. ¿Cómo le va, Francisco? Es Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional, para el análisis de esta nueva crisis que se libra en torno a los asuntos migratorios. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, encantado de estar nuevamente acompañándoles en este medio para hablar un poquito de este tema de la crisis ocasionada por la respuesta del presidente Petro ante las acciones que está tomando el presidente Trump en los Estados Unidos, siguiendo pues su lógica de la deportación masiva de inmigrantes. Sí, bueno, acá esto empezó debido a la negativa original en primera instancia. No sé por qué a veces parecería que eso de retractarse es bastante común en las personas o los políticos de la misma ideología, lo digo por lo de la Liga Azul y Gustavo Petro. Finalmente decide Petro echarse para atrás, ¿no? En virtud de lo que había señalado al inicio, que había un trato cruel e inhumano al deportar en un avión militar a 160 conciudadanos del presidente de Colombia, deportados por las políticas agresivas de Donald Trump. Luego de un intercambio de tweets, finalmente, horas más tarde, el fin de semana, la misma vocería de la Casa de Nariño informaba que tanto el canciller como el embajador del país iban a viajar hasta Estados Unidos para que finalmente se hagan los acercamientos en virtud de lo que ya había anticipado Donald Trump, que no era una cosa menor, Francisco, ¿no? Primero, la suspensión de la entrega de visas en la embajada norteamericana en Colombia. Segundo, la cancelación de las visas de Petro, su familia, altos funcionarios y coidearios. Y finalmente, la más grave, ¿no? La aplicación de salvaguardias de hasta el 50% a los productos colombianos, a los que entran a Estados Unidos. Pero parece que ya cuando vio la cosa en serio, Petro decidió pensarlo mejor. No sé si Petro lo pensó mejor o peor. No nos olvidemos, Petro es muy astuto, es un político astuto, un político de carrera, alguien que se ha dedicado a hacer esto durante años. Lo que parecería es que Petro esta vez, bueno, siempre es un negociador duro, lo que parecería es que esta vez no le salió exactamente lo que él quería, pero no tan mal. ¿Por qué? No nos olvidemos que Petro tiene cerca de un 30% de aprobación al interior de Colombia. Si le salía bien el tiro, quedaba de héroe. Si le salía mal el tiro, como lo hizo acá, quedaría de mártir. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, él podía o darse una victoria diplomática internacional o presentarse como una víctima del imperio. Entonces, yo estoy convencido que Petro calculó fríamente lo que iba a hacer, sabía los escenarios a los que se enfrentaba. De pronto, él no pensaba que la respuesta a Estados Unidos iba a ser de esta magnitud, a lo mejor alguna sanción por ahí, alguna amenaza, no que se iba a tomar todo el aspecto migratorio, y además el que yo creo que fue realmente el que le convenció, y esto no lo digo yo, lo dice el propio embajador saliente, el embajador colombiano Gilberto Murillo, que recibieron muchas llamadas, mucha presión de empresarios colombianos, de líderes sindicales colombianos. ¿Por qué? Porque Colombia no deja de ser un gran exportador de petróleo, de oro, de aluminio, de frutas conservados y evidentemente de café. Cerca de 13,000 millones de dólares que estaban comprometidos en el presupuesto, ¿no? Entonces, la presión externa que pudo haber recibido el presidente Petro debió haber sido de una enorme magnitud para lanzarse hacia atrás, y lo que califica la prensa colombiana, ¿no? La arrodillada de Petro ante Trump. Esto es un poco lo que circula en redes en Colombia. Claro, un poco también iba en función de lo que comentábamos al inicio de esta entrevista, Francisco, porque en efecto, imagínese usted un lío con Estados Unidos a estas alturas, y allí están las cifras, ¿no? En torno al perjuicio que iba a haber de manera directa a las exportaciones colombinas. Y esto es algo
que de alguna forma se asemeja también a la coyuntura en torno a la invasión a Ucrania, ¿no? Y lo que pasaba con los diferentes países que igual envían sus productos, como Ecuador, que envía su banano a Rusia y también a Ucrania, y que están en una posición bastante delicada, ¿no? En qué momento, pues, se dirime entre lo político y lo comercial, lo económico, lo que perjudica las decisiones, y en este caso Petro, que claro, probablemente en un principio él estaba velando por los derechos de sus conciudadanos, pero si en la práctica estamos ante una política sin mediaciones, literalmente a rajatabla, que no permite medias tintas, entonces hay que observar también la parte de el presupuesto de la nación, de las operaciones comerciales y todo lo que implica incluso por los acuerdos que no tienen poco tiempo entre Estados Unidos y Colombia. Hablo de los acuerdos comerciales, por lo cual Ecuador se quedó a la cola, ¿no? Hace más de 15, 20 años, cuando la idea era hacer una negociación conjunta, Colombia, Perú, Ecuador. Entonces, es todo eso lo que también quizás tuvo que haber observado Petro, pero eventualmente por el ejercicio del poder, quizás hasta la soberbia, no dejarse de el país, del imperio, como usted decía hace un momento, y más aún de las actitudes de Trump. El texto de la publicación en X era bastante lapidario originalmente. Sí, sí. Aquí hay un factor que es importante. Cuando Petro toma esta decisión, yo digo que esta crisis no comenzó hoy, comenzó unos días antes, cuando Estados Unidos hizo su primera deportación a países latinoamericanos y lo hace hacia Brasil. Y las personas que llegaban a Brasil llegaban esposadas y también llegaban con cadenas en los pies. Entonces Petro tomó aquí una oportunidad para decir que este era un trato denigrante, porque si es que uno mira la historia, en los últimos, desde quizás del año 2021, han habido cerca de 470 vuelos de deportaciones hacia Colombia. Entonces no estamos hablando de una realidad extraña, de algo que no haya ocurrido antes. Lo que pasa es que por ser Trump quien es, por ser Petro quien es, intentó aprovecharse del momento político, hacerlo como un tema político, quizás darse la bandera de luchador de los defensores de los inmigrantes, y esto no necesariamente le salió como él lo tenía planeado. Aquí también hay una característica importante, y es qué es lo que va a pasar con el resto de países, cuál es el ejemplo que está dando Trump de lo que va a hacer en su política migratoria. Inicialmente, en el primer periodo de Trump no fue tan agresivo en las deportaciones. Si es que uno compara el primer periodo de Trump, él habrá deportado aproximadamente 1.5 millones de personas indocumentadas. Obama, en su primer periodo, deportó cerca de 3 millones, es decir, casi el doble. Ahora vamos a ver en qué carrera se va a meter el presidente Trump, porque las deportaciones son evidentemente costosas. Estamos hablando de que si se quiere cumplir las metas que tiene el presidente Trump, se va a gastar anualmente cerca de 88,000 millones de dólares. Es una cifra enorme, porque cada persona deportada es cerca de $1,400. Entonces, si vamos a las cifras que quiere el presidente Trump, le va a costar mucho financieramente, pero está paralelo o está a la par de lo que él prometió en su primer día: iniciar una campaña en contra de la inmigración ilegal. Declaró la zona sur de Estados Unidos como una zona en peligro, como una zona en grave peligro, al punto que envía fuerzas armadas a custodiar parte de la frontera. Entonces, si vemos una política migratoria mucho más agresiva que la que tuvo hace 4 años, eso es lo que se esperaría de él, pero lo que todavía hay una incertidumbre es qué va a pasar con el resto de países, y en especial con su vecino más cercano, México, que es el sitio de paso de casi todos los migrantes que están circulando de manera indocumentada. Claro, y el asunto es que ayer incluso trascendía toda esta información en torno a la primera gran batida que se hizo, ¿no? En torno a estas deportaciones, cerca de 1,000 migrantes ilegales, y en algunos casos, pues se señalaba, había un grupo de 50 que pertenecerían al grupo criminal Tren de Aragua en Venezuela, esto en los estados de Colorado e Illinois, y que también confirma todo lo que viene haciendo Donald Trump. Allí estuvieron los servicios de inmigración y control aduanero, lo propio con la DEA y demás. Sin embargo, sí sería interesante también, Francisco, observar
lo que ha sucedido en estos primeros días del gobierno de Donald Trump, más allá de las advertencias de algunos constitucionalistas de su propio país sobre las primeras órdenes ejecutivas. Vamos por partes. Primero, cuando dispuso la prohibición de la ciudadanía por nacimiento, es decir, hijos de migrantes indocumentados en Estados Unidos que se beneficiaban de la nacionalidad, se advertía que eso era inconstitucional. Y él, incluso luego de la firma de esa orden ejecutiva, lo admitió ante las cámaras allí en el despacho, en el Salón Oval. Y luego hubo una decisión de la justicia federal que justamente declaraba inconstitucional y disponía la suspensión de al menos esa disposición, por un lado. Por otro, en el caso de estas deportaciones que están de alguna forma también mezclando migrantes que están asociados a actividades criminales con los migrantes ilegales que no tienen los papeles y que, bueno, son personas que tratan de salir adelante porque no tienen oportunidades en sus países, huyen del hambre, de la violencia política y demás. También se ha advertido que es contraria esa orden ejecutiva a la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Eventualmente podría tener un muro judicial Donald Trump de aquí en los primeros 20 o 45 días de su gobierno. Cerca de los 800 jueces federales que existen al día de hoy en Estados Unidos, solamente 200 han sido puestos durante el tiempo de Donald Trump. Eso quiere decir que él tiene una justicia adversa, una justicia constitucional adversa. Y no nos olvidemos que en Estados Unidos sí hay una institucionalidad muy fuerte, un apego judicial a la Constitución extraordinariamente bueno, valioso y reconocido. Sobre el primer punto, sí, efectivamente, la justicia constitucional, que sería algo similar a lo que sucede aquí en Ecuador, cuando uno va donde un juez constitucional ha suspendido esta parte de la orden dictada por el presidente Trump, que precisamente lo que buscaba es suspender este derecho que tendrían las personas de nacer en Estados Unidos. Es lo que dice la Constitución de Estados Unidos. El derecho de haber nacido en ese territorio lo vuelve inmediatamente a uno, pues, estadounidense. Ahora, yo no creo que aquí exista un cálculo judicial. Trump sabía de que esta era la consecuencia, pero ¿qué es lo que va a hacer? Esto le va a permitir a Trump empezar a luchar por una enmienda constitucional precisamente para restringir este derecho. Va a ser una batalla que seguramente la seguiremos y la comenzaremos a ver en los años o en los meses que vienen, de buscar una enmienda para empezar a restringir que las personas que nazcan en Estados Unidos, ya sea de familias indocumentadas o de familias que aprovechan el momento para que nazcan coincidentemente en Estados Unidos, existan ahí alguna prohibición, y Trump lo sabe y lo va a buscar. Sobre el segundo punto, hay una publicación interesante del diario El País de los últimos días, en donde lo que nos dice el diario El País es que de los cerca de 11 millones de indocumentados que están al día de hoy en Estados Unidos, cerca del 4 o 5% realmente tienen algún problema con la justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El discurso de Trump ahí se cae, ¿no? Se cae porque realmente muchas de las personas que van a ser regresadas a sus países por no tener documentos no son criminales, no son personas relacionadas con grupos terroristas, narcotraficantes ni demás. Habrá un gran grupo de estas personas que lo hicieron por hambre, por necesidad, por buscar mejores opciones para ellos y para sus familias, que van a ser deportadas, y seguramente ahí también habrá algún problema humanitario en los países en donde van a ser regresados todos estos ciudadanos. Ahora, un poco para cerrar las dos ideas, sí creo que Trump al final va a tener un muro judicial que no le va a permitir hacer lo que él quiera, pero va a trabajar en buscar enmiendas a nivel incluso constitucional que le permitan a él, pues, evitar esto que él ha considerado como abuso por parte de las personas indocumentadas en Estados Unidos. Francisco, ¿y enmiendas que tendrían algún tipo de alcance o probabilidad al interior del Capitolio? ¿Cómo están allí las fuerzas en torno a los demócratas y republicanos? Están con mayoría, tanto en las dos cámaras. Al día de hoy, los republicanos tienen mayoría. Ahora, tiene que ser una mayoría calificada, estamos hablando de casi un tercio. Van a necesitar algunos votos de los demócratas para poder aprobar estas enmiendas. No le basta que tengan la mitad más uno.
van a tener que llegar hasta un tercio para que estas enmiendas constitucionales van a tener que superar este tercio, ¿no? Entonces, para que este sesgo constitucional que está a favor de proteger la Constitución sea revertido. Le va a tocar, perdón, 2 tercios para ser más preciso, disculpe la precisión. Va a ser complicado porque van a tener que convencer a muchos demócratas de modificar la Constitución por temas migratorios, lo que no es sencillo. Sobre todo con las sensibilidades que han logrado establecer los demócratas, con este wokeismo que está muy expandido en Estados Unidos, va a ser muy difícil, pero es una pelea que la va a dar. El presidente Trump seguramente va a dar esta pelea en los meses que vienen. Claro, a ver, el asunto es una situación, un escenario es tener mayoría para la aprobación de leyes que determina un número inferior de votos de acuerdo a los integrantes de la Cámara de Diputados. Luego eso tiene que pasar al Senado para su aprobación o negación final. Y otra cosa es la mayoría calificada, así es, los 2 tercios, que es lo que pasa también en la Asamblea Nacional. Francisco, quizás en su momento un partido pudo haber tenido 70 votos para aprobar cualquier ley, la que esté interesado el gobierno, ¿ya? Pero ya a la hora de buscar una mayoría calificada, en este caso son 92 votos, las 2/3 partes, a nivel de cambios a la Constitución, a veces eso siempre va a depender de las negociaciones y sería lo mismo que le pasaría a Donald Trump. Estamos por concluir, Francisco, ya en la parte operativa, ¿no? Entre las órdenes ejecutivas de Donald Trump estuvieron la eliminación de la aplicación CBP One, pero no hubo información específica y sí nos gustaría que tú nos puedas ampliar en torno al TPS, ¿no? Al estatus de protección temporal, porque allí hay un porcentaje significativo de migrantes que aplicaron a este beneficio en torno a amenazas contra sus vidas, a problemas en sus países, inestabilidad económica, inestabilidad política, falta de garantías y demás. Correcto, estas son unas garantías especiales que otorga el gobierno de Estados Unidos cuando en ciertas características existen migrantes calificados que buscan una protección internacional. Aquí en Ecuador tenemos algo muy parecido, ¿no? En Ecuador tenemos algo que se llama las visas de los refugiados, es decir, para personas que están realmente perseguidas. Lo que sucede es que en Estados Unidos ellos podían hacer la aplicación en línea. La página web está funcionando todavía. Hay un riesgo de que esta página deje de funcionar. Sé que la aplicación móvil está suspendida, que se está cayendo continuamente, pero al día de hoy, la revisé hace unos minutos, está todavía funcionando. Pero lo que va a suceder es que todas las 5 o 6 divisiones que tiene Estados Unidos para aprobar este tipo de peticiones van a entrar en un estado de inactividad profunda en los próximos meses, poniendo sí en riesgo personas que en verdad estén necesitadas de esta protección internacional, que aquí ya no estamos hablando de la política de un país, estamos hablando de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen a los inmigrantes, que protegen a los refugiados, a quienes huyen de ciertos dramas, como por ejemplo la misma guerra en Ucrania. Y esto no va a poder ser tan radical, precisamente porque hay países aliados, gente de Ucrania, en donde existen al día de hoy este tipo de crisis y que se están abriendo las puertas para que puedan ingresar este tipo de personas en calidad de refugiados. Hay un ralentecimiento necesario de estos procesos, pero no va a haber una suspensión absoluta. Esto lo vamos a ver en los próximos días. Al día de hoy está todavía funcionando el sistema, pero entiendo que no está al 100% operativo. Bien, Francisco, y ya para concluir, ¿qué postura cree usted que debería asumir el nuevo gobierno, o si se mantiene Daniel Noboa en el poder, de cara a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Fíjese que Noboa fue invitado, fue uno de los 3 presidentes latinoamericanos invitados a la toma de juramento de Trump junto a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y también Javier Milei, presidente de Argentina. Debería haber una intermediación, al menos para los compatriotas, a fin de que se logre algún tipo de salvedad o alternativa, más allá de que sabemos que Trump no conoce de términos medios. Sí, hay que recordar una cosa para el presidente Trump, y lo que dijo hace un par de días, no debe ser hace más de unos 3 o 4 días, es que Latinoamérica tiene más interés en Estados Unidos que Estados Unidos en Latinoamérica.
Esto nos pone a nosotros en Ecuador, con esta invitación que ha recibido el presidente Noboa, en una posición privilegiada. Recordemos, Milei es un liberal libertario, sabemos bien su filosofía: Estado pequeño, recorte de presupuesto, una economía liberalizada, exportaciones libres, importaciones libres. Bukele, sin ser tan estricto como Milei, pues también es un presidente de marcada tendencia de derecha, en ciertos rasgos liberal y de liberación de economía. Lo que nos invitaría a pensar es que si Daniel Noboa si es que llega a ganar la candidata del Partido Correísta, Luisa González, llegan al poder, tendrían necesariamente que implementar ciertas políticas de corriente liberal, de liberación de economía. Y ahí lo que usted decía al inicio es cierto: nosotros no tenemos un acuerdo de libre comercio con nuestro principal socio comercial, a quien exportamos cerca de $6,000 millones en productos de primera necesidad, frutas y demás. Sí es momento de replantearse un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como lo tiene Colombia desde hace más de 12 años, como lo tiene Perú, como lo tienen otros países cercanos a nosotros, y que no estamos en las mismas condiciones de competencia. Ahora, se lo podría plantear bajo una óptica en la cual favorezca el intercambio de productos de exportación de Ecuador, y creo que ahí va a jugar un rol fundamental la buena amiga del presidente Trump, Yvonne Backy. Creo que hay que al máximo intentar recuperar esta participación de Yvonne Backy, que es cercana también al presidente Noboa y que podría a través de ella ser una buena gestora de este tipo de políticas, acuerdos, y por qué no buscar mejores medios para que incluso la inmigración entre el Ecuador y los Estados Unidos sea mucho más sencilla. Por ejemplo, en estos programas que tienen de agricultura, en la que van agricultores y trabajan durante ciertos meses y se regresan a su país, que ya lo implementó Trump en su momento. Habría que pensar si es que este tipo de migración controlada, temporal, podría permitirse, y conversar, ¿por qué no?, que se les permita también a los ecuatorianos que gusten de este tipo de opciones o de otras opciones en el sector médico, que también hay necesidad, en el sector de la industria, que también hay necesidad de hacer trabajos temporales para ganar experiencia, ganar recursos y poder empezar a hacer una migración más o menos regular hacia los Estados Unidos, que es lo que hay personas que pues tienen esa legítima aspiración de hacerlo. Así es. Agradecemos la comparecencia, los criterios y miradas de Francisco Paredes. Él es experto en Derecho Internacional y ha tenido la gentileza de atender esta entrevista. Francisco, un gusto saludarlo. Que tenga buenas tardes. Gracias, Jorge. Pase muy bien. Igualmente.